sean bienvenidos. Muchas gracias por venir al Hospital Universitario a este encuentro que hemos gestado para padres y docentes. Ahora yo les voy a presentar a los profesionales que nos acompañan. Del Servicio de Pediatría, la doctora Laura Herrera. Del Servicio de Rehabilitación, la terapeuta del lenguaje, profesora Cristina Gutiérrez. También del Servicio de Rehabilitación, nuestra psicóloga, la licenciada Rocío López. Y quien les habla, psicopedagoga Fernanda Di Stéfano. La idea de este encuentro es poder crear un espacio para poder cumplir, ¿sí?, y poder responder con algunas inquietudes que nos surgen como papás y como docentes y profesionales sobre el déficit de atención. La modalidad que vamos a tener esta tarde en este encuentro es la siguiente. La doctora Laura nos va a exponer una introducción general. Quizá muchos de ustedes ya conozcan sobre el tema, pero bien, esta va a ser la idea. Ella va a comenzar con una introducción, después la importancia de cada una de estas áreas del servicio de rehabilitación con respecto a esta dificultad en particular, y luego la parte más importante, que es escucharlos a ustedes, que es poder que tengamos un intercambio de ideas, de preguntas y también de soluciones, que eso generalmente es lo que venimos a tratar de encontrar. Así que les agradecemos muchísimo que estén aquí y bueno, los invitamos a participar. Creo que eso va a ser la mayor riqueza de este encuentro. Bueno, a ver. Buenas tardes, yo soy Laura Herrera, pediatra. Como la idea de este encuentro es tipo taller, preguntas y demás, y como es una patología que tiene un diagnóstico médico, es por eso que empiezo hablando y contándole un poco de qué se trata esta enfermedad, porque en realidad es al pediatra, derivado ya sea por la maestra o por una inquietud de los padres, el que inicia este camino de diagnóstico o para confirmar o descartar esta entidad. El trastorno de déficit atencional e hiperactividad, primero, hoy está englobado dentro de lo que se llaman los trastornos del neurodesarrollo. O sea que tiene una base orgánica, aunque yo no tenga en este momento ningún análisis, ninguna prueba o imagen que me certifique esto. Es un diagnóstico clínico, o sea, se llega al diagnóstico a través de los síntomas que presenta el paciente y que interfieren con su rendimiento normal. Es, como les dije, un trastorno común, es crónico, es un trastorno que no se va con la adolescencia, muchas veces persiste hasta en la edad adulta, como dice, bueno, en otras filminas, hasta un 40 o 60% cambiando la manifestación de los síntomas. Es complejo porque también muchas veces se asocia a otros trastornos psicopatológicos y ahí no sabemos qué es primero, si la conducta, o sea, los trastornos tipo depresión, ansiedad son secundarios al síndrome, o estuvieron antes presentes o son dos entidades separadas. Se estima que en la infancia hay una prevalencia del 3 al 5%. Prevalencia llamamos a la frecuencia habitual de una entidad o patología especial. O sea, 3 a 5 de cada 100 chicos podrían ser portadores de este trastorno. La edad de diagnóstico en general suele ser a partir de los 6, aunque generalmente es alrededor de entre los 8 y 11 años. ¿Y por qué no se diagnostica antes? Porque justamente la tríada clásica de síntomas de esta enfermedad es el niño hiperinquieto, activo, que es movedizo, distraído, impulsivo, y hasta los 3, 4 años de vida podríamos decir que es un niño normal. Y los problemas se empiezan a ver cuando el niño sale de casa, cuando empezamos la escuela, cuando yo tengo que haber adquirido cierto patrón de autocontrol, de conducta, de quedarme quieto, de prestar atención. Ahí es donde empiezan a notarse más con más intensidad este trastorno.
como les dije, se caracteriza por dificultades para prestar atención, conductas de impulsividad e hiperactividad. Y tiene un gran impacto en la vida social este niño, en su rendimiento educacional y en su rendimiento laboral en el adulto. Esta siglita es el DSM-5, esta es la definición según un manual en el que se basan de diagnóstico todos los trastornos mentales y del neurodesarrollo. Según este manual, en la última actualización define el síndrome como un patrón persistente de inatención o hiperactividad más impulsividad y que interfiere en el funcionamiento del desarrollo. Estos síntomas en general aparecen para llegar al diagnóstico, tenemos que tenerlos presentes antes de los 12 años de vida, persisten por más de 6 meses y en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo. También una de las cosas que hay que destacar de esta enfermedad es que en general los chicos tienen un rendimiento, un coeficiente intelectual normal, o sea, no hay un retraso mental, no tienen una incapacidad para aprender, pero yo para poder aprender, para poder captar conocimientos, tengo que tener ya cierto patrón de control de mis impulsos, me puedo tener que quedar sentado, prestar y seguir el hilo de lo que dice la maestra, y si no puedo hacer eso, eso dificulta mi capacidad de aprendizaje, y no porque tenga una dificultad que impida que este chico aprenda. Los síntomas, o sea, otra de las características que para llegar al diagnóstico es que estos síntomas se presentan en 2 o más contextos en forma persistente y afectan directamente sus actividades sociales, académicas. Tengamos en cuenta que la conducta de los chicos depende de 1000 cosas. Primero, de su estado de salud y del entorno. Muchas veces me llega a la consulta, deriva un paciente para que porque es hiperactivo, pero yo veo un niño que entra al consultorio, lo más bien se sienta, puede estar media hora tranquilo, quieto, contándome qué le pasa, y ese chico no es un hiperactivo. A lo mejor tendrá otras cosas, a lo mejor se porta muy mal en la escuela porque está mal, porque se lleva mal con los compañeros, sufre acoso escolar, o está distraído porque hay muchos problemas en la casa, entonces yo me la paso pensando con qué me voy a encontrar cuando vuelva. Todas esas cosas tenemos que también embarrar la cancha cuando queremos llegar a un diagnóstico de este tipo, porque también decirle a una mamá o un papá, su hijo tiene este trastorno, necesita tales y tales medicamentos o terapias, también es como ponerle un sello y es entrar en un caminito a veces bastante complicado también para la familia. Entonces, patrón persistente, los síntomas antes de los 12 años, persisten y son continuos por más de 6 meses, están presentes en distintos lugares donde el niño se desempeña. Según la clasificación, también si los síntomas pueden ser, se pueden clasificar como leve, moderado o grave, y es un proceso crónico. Persiste los síntomas en adultos hasta en un 40 o 60%. Entonces, esto es lo importante también de detectar este trastorno en la infancia. Y también, según el síntoma predominante, puedo tener un trastorno predominantemente con déficit atencional, predominantemente hiperactivo impulsivo o una combinación de ambos. Repito, el diagnóstico es clínico. Si yo no hago un buen diagnóstico, puedo interpretar mal los síntomas. O sea, creo que no hay nada que le cause más frustración a los padres que no entender lo que le pasa a mi hijo. Este chico que se mueve, que no me hace caso, la pelea continua, que recibo queja de los abuelos, de los tíos, no lo invitan al cumpleaños, en el jardín la maestra se queja, lo deja de lado, no lo quieren llevar a la salida. O el chico, ese es el que hace más ruido, pero el desatento, el que no termina de copiar las tareas, ese no hace ruido porque está quietito, pero también acarrea frustración de los padres cuando veo que yo supongo que mi hijo está todo bien y viene con las cosas medio a hacer, baja las notas y demás, pero ese no molesta y está ahí. Y ese también es el que se nos pierde más, el desatento, que el hiperactivo. El diagnóstico tardío lleva a complicaciones,
ya cuando, si yo lo pesco a los 11, 12 años y ese chico ya repitió y ya viene marcado desde primer grado como el chico problema, probablemente ya o sufra acoso escolar o de sus compañeros o incluso de los docentes, porque me dejan ahí, es el que molesta. Y bueno, eso genera frustración acumulada en el niño y yo aparte de tratar el déficit atencional y hiperactividad, también tengo que tratar las complicaciones, o sea, la angustia o el cuadro depresivo que puede tener este chico después de tantos años de fracaso. Entonces, el diagnóstico precoz evita la fobia, los trastornos de conducta, la repitencia y la disfunción familiar que genera tener un niño problema, que hoy en día es lo que, lo que más angustia genera a los padres y a los niños también. Como dijimos, no viene solo este trastorno, habitualmente tiene comorbilidades y hay que estar... hay que tratar de detectarlos a tiempo para hacer una intervención que sea adecuada al paciente, efectiva y oportuna. Acá, esto es lo que escucha un niño hiperactivo todos los días, la queja de la mamá. No dejas hablar, no haces nada más que contestar, no prestas atención en clase. Y el pobre chico, que con todo ese lío atrás, dice, soy hiperactivo, pero no muerdo. Que eso... Así se sienten muchas veces estos chicos. Bueno, y ¿cómo sospechamos este trastorno? Acá están algunas características de lo que es el déficit atencional. Es un chico que no puede prestar atención a los detalles, tiene dificultad para mantenerse atentos en tareas u otras actividades. Yo le doy un problema con más de 5 pasos y se me perdió en el segundo. No termina de entender las consignas porque escuchó la primera y la segunda, voló una palomita y ya se fue y perdió el hilo de lo que la maestra estaba diciendo. No presta atención cuando se le habla, pierde cosas, se va con la mitad, guarda la mitad de las cosas y el resto se colgó y se fue. Eso es algo típico de estos chicos. Y no solo pierde cosas de la escuela, pierde cosas de la casa, pierde cosas de todos lados. Y esto muchas veces... Estos síntomas, si investigamos hacia atrás, están presentes desde edades muy tempranas. Con respecto a la impulsividad, con frecuencia actúa sin pensar. Acá hablamos con frecuencia, o sea, es un patrón repetitivo de conducta que independientemente de lo que haga el entorno, el chico repite estas mismas, es un modo habitual de funcionar, digamos. Habla en momentos no oportunos, responde antes de que termine la pregunta, le cuesta obedecer órdenes porque no las escucha cuando se las están dando, interrumpe juegos, explicaciones, tiene dificultad para planificar tareas. Y en cuanto a la hiperactividad, es un niño inquieto, es el chico que está en el banco y está constantemente moviéndose, tenemos este movimiento de las piernas, está siempre con una cosita chiquita en las manos, jugando, haciendo bolitas, se columpia, juega con objetos pequeños, él hace ruidos con la boca cuando está haciendo las tareas, está escribiendo y está o cantando o tarareando, pues no se puede quedar quieto. Le cuesta esperar el turno tranquilo, jugar en forma tranquila, tiene una cola y se mueve, va, pregunta a qué hora me toca. Y lo hace siempre, no es un patrón de conducta aislado, sino que es su conducta habitual. Y acá está la pregunta, ¿no puede o no quiere? Porque el chico problema es fácil apuntarlo y decirle, es un malcriado. No es un malcriado, no puede. Y si no le enseñamos a regular su conducta, no va a poder. Estos chicos son buenos, son inteligentes y demás, pero necesitan entrenarse en el control de sus impulsos. Eso ya lo vamos a ver en las terapias. Entonces, para diferenciar si no puede o no quiere, llegamos al pediatra por preocupación de los papás, porque lo deriva la maestra o porque uno mismo en el consultorio ya sabe que viene el terremoto, el que me va a dar vuelta del consultorio, entonces ahí preguntamos un poco más de si esto es solamente acá, si una vez que venga inquieto uno dice, bueno, tuvo un mal día, pero si ya lo conocemos y siempre nos da vuelta al consultorio,
ahí empezamos a plantearnos este diagnóstico. Como el cerebro de los chicos está en desarrollo desde que nacen, crece mucho en los primeros 2 años de vida y establece sus conexiones, es muy vulnerable a un montón de factores que pueden frenar o alterar su desarrollo. Entonces, de la parte médica, nosotros tenemos, cuando sospechamos este diagnóstico, viene la mamá con una notita de la maestra o vienen ellos preocupados por la conducta del niño, tenemos que empezar desde cero, desde el embarazo, ver todos los antecedentes médicos, cómo fue ese embarazo de la mamá, si tuvo alguna enfermedad la mamá durante el embarazo, problemas de tiroides, si estuvo expuesta a toxinas, ya sea ambientales o si hubo antecedentes de consumo. Eso también puede alterar el desarrollo del niño y dejar como secuela este trastorno. Registramos en la historia clínica todos los antecedentes, si tuvo convulsiones, infecciones, meningitis, traumatismos, golpes importantes de la cabeza, exposición a tóxicos, cómo fue su desarrollo, cómo fue su crecimiento, si se alimentó bien o mal. Hoy sabemos que la nutrición es fundamental y si no lo cuido, hoy los chicos pueden tener buen peso, incluso estar obesos y tener déficit de nutrientes específicos, hierro, cobre, zinc, vitamina B, todos esos son elementos importantísimos para el desarrollo y el funcionamiento cerebral, que hoy muchos chicos no los están recibiendo y pueden también influir en su conducta. Preguntamos antecedentes de la familia. Este trastorno tiene una carga hereditaria. Alguno, o el papá, un tío, un primo, puede tener características clínicas semejantes. Una vez que el paciente llega a la consulta pediátrica, nosotros registramos esto en la conducta, en la consulta, en su historia clínica, hacemos lo que se llama semiología escolar, pedimos si la mamá trajo los cuadernos para ver el chico con déficit de atención, sobre todo cuando después empieza la medicación, por ahí empieza, cuando está con pila, empieza escribiendo todo bien y de golpe se cuelga y vemos que empiezan a dejar cosas incompletas, palabras cortadas y demás. Eso se ve en los cuadernos de los chicos con este trastorno. También, y no es de chusma, digamos, que uno pregunta cómo está la familia. Momentos de crisis, situaciones de estrés importantes también pueden generar alteraciones en la conducta del chico y sobre todo si estas situaciones se mantienen durante mucho tiempo, también el niño va a reaccionar mal. Por ejemplo, separaciones de los padres, situaciones de violencia, duelos, todo eso me genera alteraciones en la conducta del niño y también tengo que pesquisar. Comparten sintomatología, o sea, características clínicas que son similares a otras entidades. Por ejemplo, trastornos del desarrollo, puede ser una variante normal, puede ser un niño de temperamento inquieto y nada más. Los jóvenes dotados también, los que son súper inteligentes, también se va a levantar y va a hacer lío en clase porque terminó las cosas ahí nomás, después se aburre y empieza a dar vueltas. Trastornos del desarrollo, trastornos del aprendizaje o del lenguaje, hay trastornos específicos y que para eso necesito una evaluación del equipo que ya va a hablar conmigo. Hay problemas psiquiátricos que también se pueden presentar en la infancia, por ejemplo la depresión en los niños no tiene las mismas manifestaciones que en el adulto. El niño no se va a tirar a la cama a dormir y no se va a levantar. El niño que está deprimido va a hacer ruido, contesta mal, hace berrinches, llora, es impaciente, quiere todo, porque esa es la forma de manifestar muchas veces el trastorno del ánimo en la infancia. Entonces tenemos que descartar estos cuadros. Problemas medioambientales que interfieren en la conducta, como ya les mencioné, el duelo, disfunciones familiares, maltrato, dificultades en la puesta de límites. Hoy parece fácil querer un niño, pero pareciera que hoy en día no lo es. Hay muchas consultas de los papás todos los días de qué hago con este chico que no me hace caso. Y bueno, de eso también hay que hablar mucho en la consulta y dar pautas. Entonces, hay un caminito para llegar a este diagnóstico.
el papá viene con la notita y quiere irse con la pastilla de la consulta pediátrica, eso no va a pasar. Por más que preguntemos y hablemos, esto lleva tiempo, necesitamos, las patas, los pilares diagnósticos es la observación de la conducta del niño en distintos lugares, o sea, yo necesito distintos observadores. Ya lo va a explicar Fernanda, hay cuestionarios específicos que se hacen para padres, para docentes y para otros adultos que observan la conducta del niño para llegar a ver si esto es tan repetitivo y de qué modo interfiere su desempeño. Entonces, el pediatra realiza el examen clínico, fijamos cómo está en su desarrollo madurativo, pedimos el informe de la maestra, esto es fundamental, más allá del que le podemos mandar un test, que la maestra me diga qué observa específicamente de la conducta del niño, qué es lo que le llama la atención. Es más, el neurólogo o el psiquiatra que vea al niño le va a pedir sí o sí el informe de escolar. Y a veces esto demora el diagnóstico porque, o a veces llega rápido a la consulta pediátrica, pedimos el informe y me demoran 6 meses hasta que finalmente lo mandan y eso retrasa también el abordaje del chico. Si yo estoy sospechando y quiero ver si es un trastorno del desarrollo, de que no puede aprender o que hay un trastorno específico del aprendizaje u otra cosa, aparte del informe escolar que se demora, ya vamos pidiendo una evaluación psicopedagógica o psicológica de la que van a hablar mis compañeras. Y desde el punto de vista médico, con los análisis que pedimos son más que nada para descartar otras entidades que afecten la conducta, no porque eso me va a decir tiene un TDAH. Por ejemplo, pedimos analítica, sobre todo no es muy extensa, pedimos hormonas tiroideas porque las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo cerebral y para el funcionamiento cerebral. Entonces eso puede, tengo una paciente que repitió el segundo año de la secundaria porque estaba cansada y siempre había tenido un buen rendimiento y bueno, hasta que y aumentó de peso, empezó con todos los síntomas clínicos, se hizo el diagnóstico de hipotiroidismo, le dimos el tratamiento y ahora anda fantástico, o sea, interfieren. O sea, hay causas médicas que pueden interferir en el desempeño del niño y las tenemos que descartar. Para eso es importante la consulta pediátrica. Entonces, en el laboratorio descartamos anemia, descartamos problemas de tiroides, vemos si su hígado y sus riñones funcionan bien. También el niño para poder aprender y en su conducta tenemos que saber si ve y si escucha bien. Hay chicos que tienen severos trastornos de la vista y le ponemos los anteojos y dejo de molestar en clase porque ahora puede ver, puede copiar una tarea, antes no lo podía hacer. El chico que no escucha tampoco no me va a prestar atención, pero porque no me puede escuchar. Entonces salen, si no tiene hecho el control de la vista, si no tiene una audiometría, uno la pide en esa consulta. Y con todo esto, ahí llegamos al neurólogo o psicólogo o psiquiatra, que son los que van a terminar de ponerle el sello al diagnóstico y se va a decidir también uno de los pilares del tratamiento, que es la decisión de medicación o no de este paciente. O sea, y estos son los únicos especialistas hoy en día que están habilitados para decir el tratamiento médico. No lo da el pediatra, no lo damos por pedido de la maestra para que este chico se quede quieto. Estos son los únicos especialistas que tienen la facultad y el conocimiento para determinar qué chico se va a beneficiar o no con esta medicación y también de hacer el seguimiento. Esto también es importante. Pero para que el neurólogo psiquiatra pueda llegar a estas conclusiones necesita de todo el caminito previo, o sea, necesita de la nota del pediatra donde le cuente que cómo viene este chico, que hemos descartado todas las otras cosas, va a ver los análisis. No hace falta electroencefalograma, que muchos vienen y piden que les hagamos ese estudio a los chicos. Si ese paciente tiene un examen neurológico normal, no tuvo nunca en la vida convulsiones, no necesita ese estudio, no necesita una tomografía. Si yo veo un chico que tiene un desarrollo normal y que en el examen clínico no muestra ningún tipo de déficit. Entonces, eso también es importante que les quede claro. ¿A dónde me fui? y bueno, y mientras hacemos todo eso,
vamos charlando y acompañando a la familia, viendo en qué aspectos de este niño se pueden ir haciendo intervenciones, porque mientras hacemos el diagnóstico, uno ya, a veces la familia, ya el hecho de ser escuchados en una consulta, de decir, mira, sí, no sos vos el problema, no es que no lo sabes crear, sino que a lo mejor a tu hijo le pasa algo y te podemos ayudar, ya baja la carga de angustia y de ansiedad que saben traer las familias. Incluso a la maestra le decimos, señora, estamos investigando, lo estamos estudiando, no tenemos un diagnóstico, pero estamos trabajando. Entonces, también para bajar un poco el nivel de ansiedad y de exigencias que se le pone a ese chico que por ahora no puede hasta que sepamos qué le pasa. No solo con el trastorno de déficit atencional, sino con cualquier trastorno de la conducta de los chicos. Me parece que hoy en día hay como mucha presión en que el chico se porte de una manera, más que de una hablar y poner límites. O sea, todos les dicen, mamá, le falta límites a ese chico, pero ¿qué límites? ¿Qué es lo que le falta a mi hijo? Entonces hay que observar la conducta de los chicos, en qué momento se porta mal, por qué lo hace, tratar de ver qué está pasando, por qué reacciona de esa manera y de ese lado ayudarlo. Y bueno, como verán, todo este camino al último puse, después decidir la medicación después y no antes de todo lo anterior. Porque si el chico no tiene déficit atencional, si no tiene este trastorno, por más que yo lo medique, no me va a cambiar en nada la conducta del paciente. Y aún medicándolo, si no hago todo el otro apoyo psicológico y conductual, tampoco, el día que no le dé la pastillita va a ser un terremoto de nuevo. Entonces, eso es también importante tener en cuenta. El plan de tratamiento es multimodal, o sea, no voy a atacar el síntoma solo con la pastillita, es un combo, digamos, en el que intervienen bastantes actores. Y bueno, los objetivos del tratamiento son control de los síntomas, mejorar la atención, bajar la hiperactividad, la impulsividad. Como dijimos, si tenemos un diagnóstico adecuado y un tratamiento precoz, esto previene las complicaciones, el fracaso escolar, mejora la funcionalidad familiar, bajamos la carga, bajamos el estrés que tiene esta familia, mejoramos la adaptación social, el chico ahora ya puede empezar a integrarse con sus compañeros. Antes, cuando ya va mejorando su conducta, ya los compañeritos quieren jugar con él, me empieza a invitar a los cumpleaños. No hay peor cosa para un niño que ser dejado de lado. Eso genera mucho sufrimiento en el chico y en la familia del niño también. Mejora la adaptación social. El objetivo del tratamiento es estar atentos y reconocer y tratar todas las patologías comórbidas y mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia. Entonces el tratamiento no es el mismo para todos. Tenemos chicos y o sea, el TDAH se presenta en distintos contextos, entonces debe ser personalizado. Cada chico necesita un tratamiento, un traje que se amolde a él. Debe ser planificado, integral y con estrategias, como dije, farmacológicas y psicológicas que se adecuen a ese paciente y a esa familia en particular. Los pilares hoy del tratamiento son la terapia psicológica, lo ideal es la cognitivo-conductual, el tratamiento farmacológico ayuda y mucho, mientras se van regulando los síntomas, el apoyo psicopedagógico para encaminar a este chico en la escuela, grupos de apoyo para padres y chicos, todo eso ayuda. Y bueno, y en la evolución de este trastorno, si lo diagnostico precozmente, tengo una familia continente que puede acompañar en la crianza de estos chicos, transmitiendo valores, tengo una familia estable, ya con el conocimiento de lo que el niño tiene, se adapta a la familia, a la escuela, todo esto lleva a mejor pronóstico para este chico en particular. Y cuando yo me quedo, cuando no lo detecto a tiempo, cuando
sigue con el rótulo de que es un impresentable, que se porta mal, que no se queda quieto, que nunca va a cambiar y no hicimos un diagnóstico a tiempo, es cuando aparece el fracaso escolar, aparecen las conductas de riesgo en los adolescentes, un ambiente familiar que con mucho estrés, hostilidad, desacuerdos o con una educación en los extremos o muy rígida o muy permisiva, todo esto no ayuda y bueno, empeora el pronóstico de estos chicos. Y creo que no hay más, nada más. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Ya me había sido presentada, pero me presento nuevamente. Yo soy Cristina Gutiérrez, terapeuta del lenguaje del área de rehabilitación de acá del hospital. Con respecto a la terapia del lenguaje o al lenguaje en general, yo voy a ser breve para que tengamos la oportunidad de poder hacer un taller verdaderamente interactivo, que ustedes nos planteen inquietudes con respecto a cada una de las áreas disciplinarias. Pero sí quería de alguna manera, a partir de la muy buena introducción que ha hecho la médica pediatra, destacar algunos aspectos con respecto al lenguaje, ¿no? Frente al trastorno por déficit de atención, muchas veces, como dijo la doctora Herrera, la consulta se hace tempranamente, pero el diagnóstico se hace tardío. Para nosotros, en el lenguaje, consideramos que se hace tarde. ¿Por qué razón? Porque no todos los chicos presentan un trastorno del lenguaje entendido como trastorno, pero sí pueden presentar un retraso en alguna de las áreas, ¿no es cierto?, ya sea del lenguaje oral y que le va a traer consecuencia después en el lenguaje escrito. Los dos niveles lingüísticos o componentes lingüísticos más importantes para nosotros y que se deben detectar en el lenguaje oral es el componente o el nivel fonológico, porque pertenecen a aspectos que nosotros llamamos de la forma del lenguaje y están muy ligados a la lengua como sistema, al idioma que se hable. Por lo tanto, todas aquellas modificaciones que se pueden hacer relacionadas con la lengua nos van a traer los beneficios de la comprensión de los enunciados, pero también del desarrollo o la riqueza lingüística del sujeto. Desde el punto de vista de los aspectos fonológicos, la organización fonológica en el español es fundamental para aprender a leer y a escribir. De modo que si yo tengo un niño tempranamente que va retrasado en la organización del sistema fonológico y lo que yo veo es que pronuncia mal o habla mal, muchas veces viene asociado un trastorno de pronunciación que corresponde a un aspecto más motriz, por decir así, o motor, pero también tiene su relación directa con la representación de esos sonidos que yo voy a utilizar. Y cuando ese mismo niño va a comenzar el aprendizaje de la lectura y de la escritura, es muy probable que lo haga a partir de sus propias estrategias, porque hace muchos años en el sistema educativo argentino se dejó de enseñar a leer y a escribir. Si acá hay docentes, hay una cabecita que hace así, sabemos que se dejó de enseñar. Por lo tanto, creemos que la luz divina baja y que todos aprendemos. Quienes no tengan dificultades y ayudados en la casa van a salir adelante, pero este tipo de niño, con todas las características que la doctora ha mencionado, y si ya viene con errores en la organización de su sistema fonológico, muy probablemente cuando quiera no deletrear, sino hacer reglas de correspondencia entre el sonido y la letra, comienzan los problemas. Se sabe el alfabeto, pero se queda pegado en esa etapa alfabética, adivina, se cansa, se fastidia. Se fastidian los padres, los docentes, el niño, y no puede salir de ese círculo. Por eso la detección temprana de la problemática sí tiene
su, digamos, localización, por decir así, en aspectos que hacen a la forma del lenguaje, como es la codificación fonológica, fonética o gramatical, es importante para el aprendizaje de la lectura y la escritura en nuestra lengua. En otras lenguas, el deletreo es importante, por lo tanto, serán otras técnicas. Con respecto a los aspectos, digamos, que tienen que ver con el contenido del lenguaje, que también están de alguna manera ligados a aspectos cognitivos, a otras capacidades cognitivas, también hay que trabajar. Un vocabulario reducido, pocas acepciones del mismo término, problemas para utilizar ciertas partículas en la estructura gramatical, lo van a llevar a que no siempre está desatento, sino que a veces no comprende el enunciado. Aspectos que estén centrados en el contenido, vamos a tener alteraciones de tipo cognitivo-lingüístico y agravadas de alguna manera por quizás un abordaje inadecuado o un abordaje que no se hizo a tiempo. Y hay que hacerlo desde el lenguaje oral, antes que lleguemos a la etapa de la lectura y la escritura. Y con respecto al uso del lenguaje, nosotros sabemos que a través de los niveles o componentes, la pragmática, definida como el uso social del lenguaje, es a través de nuestra interiorización, por decir así, o de nuestras representaciones internas lingüísticas que regulamos nuestra conducta. Hoy en Argentina, yo hablo porque es lo que veo por cada canal de televisión, si alguien me encerró en el auto, me bajo y no utilizo las representaciones pragmáticas, me bajo y agredo a la otra persona corporalmente, de la primera, con las manifestaciones primeras, la acción, ¿no es cierto? Acción, reacción. Nosotros tenemos que buscar que estos niños, que suelen ser impulsivos y se van con su cuerpo, porque es una manera de comunicar, puedan ir regulando pragmáticamente a través de las representaciones internas del lenguaje su conducta. Y las reglas sociales se enseñan, ¿sí? Y en esta población, con más razón, en forma más temprana, no con castigos, no con gritos. Son chicos muy sensibles auditivamente, y recuerden que uno de los canales de entrada del lenguaje oral es la audición. Mientras más te grito, y mientras más gestos hago, posiblemente no sepas que también muchos de estos niños que presentan trastornos de dispersión atencional o de déficit atencional tienen dificultades para reconocer expresiones faciales y corporales, además de las lingüísticas. Es decir, que una mamá enojada, una maestra enojada, que grita, que dice un enunciado que no alcanzo a comprender, muchas veces el niño se sonríe, pero no es porque se esté burlando, porque no puede leer en las facies o en las expresiones corporales esto que tiene una connotación pragmática. De modo que, bueno, yo para hacer esta introducción me pareció oportuno señalarles la importancia desde el lenguaje oral hacia el momento del diagnóstico, que es real, que se hace frente a la problemática de lectura y escritura, pero que tenemos que tener en cuenta que un buen desarrollo del lenguaje oral o un buen abordaje a tiempo puede evitarnos consecuencias que a veces no están centradas en un trastorno primario, son secundarias a las fallas de memoria o a las fallas de atención, pero que se transforman en agravantes del cuadro y pasan a tener importancia porque quizás están desfasadas en el tiempo. No siempre entonces el trastorno del lingüístico tiene una relación directa, pero generalmente en esta población lo acompaña. Hola. Bueno, buenas tardes. Yo soy licenciada en psicología, mi nombre es Rocío y bueno, además de la introducción que han dado la doctora y Cristina, me parece importante recalcar que, bueno, voy a repetir un poquito esto de que mientras más precozmente obtenemos el diagnóstico, mejores resultados podemos obtener en los tratamientos, y esto de que también tiene que ser un enfoque multimodal. Esto que repitió tanto la doctora y me parece súper importante tener en cuenta
es que no solamente con una cosa o con el remedio o con la psicopedagoga, con la psicóloga vamos a tener los resultados esperados. Desde la parte de psicología es muy importante trabajar por dos caminos. Esencialmente se puede trabajar con la persona que tiene el diagnóstico del trastorno y con su familia. Se hace un apoyo que es muy importante tener en cuenta y que es muy importante, no sé si acá hay muchos papás de chicos que hayan sido diagnosticados, es muy importante saber que, por lo menos me pasa un montón en consulta, llevo al chico, lo dejo 40 minutos, espero afuera y después lo busco. Sin embargo, para trabajar esta sintomatología se trabaja en dos caminos paralelos y simultáneos y casi haciendo el esfuerzo todos juntos. Es muy importante, como dijo la doctora, esto de tener una familia contenedora, que se compromete, padres que se responsabilizan con el tratamiento y sobre todo que conocen bien qué es lo que tienen que hacer. Generalmente, antes de haber recibido el diagnóstico, los papás piensan que el chico tiene problemas de conducta, es desafiante, los papás se frustran y se angustian porque no pueden manejarlo, porque se sienten inexpertos o inútiles para manejar a su hijo. Entonces esto lleva a un círculo vicioso de que el niñito o el chico o el adolescente interpreta falta de apoyo, falta de reconocimiento, falta de afecto, y genera aún peores situaciones de conducta, de impulsividad, de hiperactividad y todo esto. Entonces es importante que en la psicoeducación siempre se empieza trabajando con todos juntos y se les informa bien qué es el diagnóstico que acaban de recibir. Es importantísimo partir de esa base, qué es lo que pueden esperar del chico y qué es aquellas cosas que no deberían esperar o que hay que trabajar un montón. Y también, por supuesto, saber de que cada terapia se hace a la medida de cada uno de los chicos y esto que hemos tenido, que nos ha contado la doctora, es como un pantallazo general, pero cada uno tiene sus particularidades con su personalidad, sus padres, su escuela, todas sus cosas que le pasan particularmente a ese chico y que entonces no tratamos a todos por igual, sino que armamos una terapia a la medida. Entonces, como decía, paralelamente que se trabaja con los padres, dando información precisa de cómo tratar a su hijo y de cómo llevar a cabo en la casa técnicas que se implementan en el consultorio, hace que los padres se sientan más útiles, más asertivos y que puedan ayudar a sus hijos a por un lado, reforzar conductas que son positivas o instalar conductas positivas y por otro, extinguir las conductas que no son deseadas, que queremos eliminar. Entonces, relacionado con esto, se trabaja paralelamente con el chico, como también mencionó la doctora, con terapia cognitivo-conductual. Se ha demostrado que es la que dentro de la psicología, no sé si ustedes saben, hay muchas escuelas de la psicología y muchos diferentes tipos de terapia, pero la que está comprobado que da resultado con este tipo de pacientes es la terapia cognitivo-conductual. Lo que tiene que ver con lo cognitivo es aquello, las funciones cognitivas son aquellas que están relacionadas con el aprendizaje, la atención, la memoria, y justamente se hace una evaluación previa con todos estos profesionales interviniendo para ver cuáles de estas están afectadas y en qué medida, cuándo aparece una disrupción en estos procesos cognitivos. Y bueno, como hay un montón de técnicas que se pueden utilizar desde lo cognitivo, pero como para mencionarles algunas que quizás ustedes conocen, puede ser autoinstrucciones, técnicas de autocontrol, técnicas de inhibición de respuestas, técnicas de resolución de problemas, entre otras que pueden haber. Y con respecto a lo conductual, son principalmente estrategias conductuales que se deben implementar de manera precoz, mientras antes las podamos implementar mejor, y que tienen que ver con condicionamientos operantes. Es decir,
como dijo Cristina, no gritos, no castigos, o por lo menos no porque sí. El refuerzo sirve para tratar de implementar o generar una conducta que yo considero deseada, y el castigo para eliminar una conducta que considero no deseada. Entonces se trabaja con las normas y límites, entrenamiento en esto, en hábitos y conductas positivas y en la modificación de conductas disruptivas. También dentro de lo conductual hay técnicas como el refuerzo positivo, economía de fichas, deben haber escuchado de este tipo de técnicas, extinción de la conducta, tiempo fuera, que todas tienen una explicación, una razón de ser y se implementan de determinada manera para poder obtener los resultados esperados. Otras cosas que dan también mucho resultado tiene que ver con el entrenamiento en habilidades sociales, porque una de las áreas más comprometidas en este trastorno es la social. Entonces, como decían, cuando son chicos que son muy inquietos, que se portan mal, los empiezan a dejar de lado y todo lo demás, entonces es importantísimo trabajar con ellos en el manejo de todas estas habilidades sociales para que mejorar su autoestima, para que sean más asertivos, para que tengan mejores conductas psicosociales y puedan no sentirse rechazados. Y por último, y para terminar, de las cosas que se pueden trabajar desde el área psicología en esto, es hacer mucho hincapié en hacer ejercicios de relajación, en donde la persona pueda canalizar tanta hiperactividad, tanta ansiedad. Esto le permite por ahí experimentar, y se hace también un entrenamiento, experimentar sensaciones muy agradables, donde pueden canalizar su ansiedad. Y el tema de trabajar mucho para que estos chicos hagan actividad física, hagan o actividades culturales, cualquier tipo de actividad que les sirva a ellos para usar esto como canales de descarga. A su vez, es importante tener en cuenta que los chicos necesitan necesitan poder anticiparse a lo que va a pasar. Entonces es muy importante que en la medida de las posibilidades cumplir con una rutina más o menos preestablecida, que siempre tengan el mismo horario de levantarse, de acostarse, los mismos horarios de comida, el mismo lugar para estudiar, anticiparlos cuando esa rutina va a ser modificada, como por ejemplo un cumpleaños, una salida, ir al cine, cualquier cosa que modifique un poco esa rutina. Es importante anticipárselos para que ellos vayan pudiendo ver cómo van a regular su conducta. Es importante también tratar de acotar los estímulos que puedan ser factores distractores. Entonces, evitar en la casa ruidos muy fuertes, música muy fuerte, muchos adornos, muchos juguetes, ¿sí? Todo esto también puede colaborar. Y por sobre todo, manejar la angustia que en los papás esto puede generar, desculpabilizar a los papás, que los papás entiendan que esto no tiene que ver con patrones de educación, entonces que no tienen la culpa de esto, sí hay que asumir el compromiso de trabajarlo mucho y a la par de ellos. Bueno, llega la parte de psicopedagogía, menuda tarea. ¿Por qué? Porque nos queda la parte de la escuela, que no es menor. Que el niño con TDAH vaya a la escuela es todo un desafío. Si bien la psicopedagogía tiene una doble tarea en este camino, por un lado, la psicopedagogía tiene la posibilidad de realizar las evaluaciones cognitivas o de perfiles atencionales para poder confirmar el diagnóstico y proveer la información necesaria al neurólogo o al psiquiatra y en una primera instancia al área de pediatría
con las características que presenta. Para esto, como lo mencionaron, hay pruebas específicas, ¿sí? No solamente es la observación clínica, sino hay pruebas específicas, hay cuestionarios que se deben aplicar tanto a padres como a docentes, y lo más importante es que este profesional de la psicopedagogía debe recibir la información no solamente de un ambiente, el escolar, sino también el familiar y el social, para poder valorar si el impacto de lo que observa a través de las técnicas es real en estos ámbitos. Cuando lo que observamos en el consultorio no se condice con el impacto que tienen estos ambientes, es que nosotros debemos dudar de estos resultados, ¿sí? Esto sería. La segunda función, que no es menor, es la de la psicopedagogía con respecto a la escuela. Es muy importante que los papás sepan que hace ya un tiempo, a partir de algunas resoluciones de la Dirección General de Escuela, los chicos con déficit atencional no entran dentro de lo que podríamos decir algún tipo de proyecto o de inclusión. Estos chicos están dentro de lo que se llama el DUA o el Diseño Universal de Aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante que cada uno de ustedes sepa que si tiene un hijo o un alumno con este diagnóstico, esto va a depender exclusivamente de la buena voluntad de su docente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una legislación. Si bien ahora, hago un paréntesis, se ha presentado una ley nacional para la protección de los niños y jóvenes con el diagnóstico, todavía esto es un proyecto de ley, es decir que todavía estamos en un camino que recién se está iniciando. Pero con respecto a las resoluciones escolares, va a depender exclusivamente de la voluntad de la docente, que va a ser la dueña de casa, que es ella la que finalmente nos va a dar las posibilidades de poder generar determinadas estrategias. ¿Quiénes deben acompañar a la docente? Por un lado, los terapeutas, es decir, el terapeuta externo que tenga este niño. Si la escuela es pública, existen lo que se denominan asesores pedagógicos. Los asesores pedagógicos son los que deben darle a la docente las herramientas o las estrategias para que este chico o este niño o joven reciba ciertas adecuaciones o ciertas estrategias particulares para él. Si la escuela es privada, es muy probable que cuente con algún gabinete, sea psicología, psicopedagogía o terapia del lenguaje muchas veces. Es decir, que este profesional es el que puede ayudar a la docente a poder generar estas estrategias, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes los conozcan. En este momento los pacientes con déficit atencional diagnosticado no estarían cubiertos, por así decirlo, por alguna resolución que pueda protegerlos o defenderlos. Va a depender muchísimo entonces de la buena voluntad y de la insistencia que nosotros tengamos de tocar las puertas para poder ayudar y proteger a la infancia.